muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí y realmente, como dijo Jorge, estamos en un momento de mucha preocupación, en un momento muy crítico para lo que es no solamente nuestra región, nuestra América, sino también con lo que está pasando en otras partes del mundo, donde estamos asistiendo a ofensivas de carácter colonial e imperial por parte de la potencia aún dominante de turno, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y sobre todo de la Comunidad Económica Europea o Unión Europea, que tiene que ver por el control y el libre acceso a los recursos naturales que ahora ya son todos estratégicos, pasando por el agua dulce, la tierra fértil para la producción de alimentos, la biodiversidad. Ustedes saben que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo están elaborados en base a plantas, están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales de los países. Hidrocarburos, porque todavía el petróleo y el gas siguen siendo importantes fuentes de energía, y también minerales, cuya utilización, como sabemos, va desde todos los campos, tanto desde el campo de la industria, pasando hasta lo que es todo aeroespacial, ¿no? Y también lo que es la industria militar. Entonces hay un aceleramiento, yo siempre digo que es como que estamos reviviendo otra vez los 12 de octubre de 1492, nosotros en la región nuestra es esto, en África y en Asia son lo que ellos pasaron durante los siglos XVIII y XIX, entonces porque la ofensiva está a nivel mundial, y en la medida en que esta ofensiva se hace cada vez más creciente y cada vez más, es decir, más importante, mayor es el grado de militarización al que estamos asistiendo en la región, donde con la excusa, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico, a través del Plan Colombia, el Plan Andina, los complementos del Plan Colombia que se dieron en Colombia, con el pretexto también de la ayuda humanitaria ante situaciones de hambruna, de catástrofes naturales, es decir, con una serie de eventos se han ido instalando bases militares norteamericanas desde lo que es toda Centroamérica, pasando por el Caribe, toda nuestra América del Sur, y teniendo en cuenta también que nosotros en Malvinas está transformada en una base de la OTAN, es decir, está en manos de Estados Unidos y Gran Bretaña, y tenemos bases de la OTAN también en las islas del Caribe que todavía que no se han independizado y que pertenecen, es decir, están bajo jurisdicción de ella, incluida la Guayana francesa, que todavía no ha logrado su independencia. Entonces, cuando uno observamos la disposición, lo que vemos es cómo van cercando todas las zonas donde nosotros tenemos recursos naturales, cuando vemos la disposición de las bases. Y cuando vemos a nuestras Fuerzas Armadas hacer ejercicios combinados con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Canadá, todos esos ejercicios, ¿dónde se llevan? En nuestros territorios, nunca en territorio ni de Canadá ni de Estados Unidos. ¿Y en qué lugares? Qué casualidad que justo donde está el agua, la tierra fértil, la biodiversidad, los hidrocarburos, es decir, los minerales. Y yo, más allá de que este es el panorama que estamos, yo me quiero detener un poco en Argentina, porque, como dijo María Eugenia Vidal, en ese momento la electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el 22 de octubre del 2015, cuando se fue la segunda vuelta, y ya esa noche ya se supo que había ganado Macri, le salió desde adentro del alma, creo que por primera vez y única, la verdad que es: cambiamos futuro por pasado. Sí. Y realmente a partir del 10 de diciembre del 2015 hemos cambiado el futuro por el pasado, porque hemos hecho un giro de 180 grados en todo sentido,
que nos retrotrae no solamente a las épocas de la dictadura, la del 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre de 1983, que cuando subió el doctor Alfonsín, electo democráticamente, sino que también aún más podemos decir que nos retrotrae hasta el 16 de junio de 1955 con el derrocamiento, es decir, del gobierno de Perón, el segundo gobierno. Es decir, que hay una continuidad, digamos, hubo un periodo de ruptura que se da a partir del año del 19 y 20 de diciembre del 2001, que se da con los gobiernos kirchneristas, que es, de alguna manera es una ruptura que no es total, pero inicia, es decir, una ruptura y una fractura, y a partir del 10 de diciembre de 2015, vuelta de tuerca y giros de 180 grados y volvemos a las relaciones carnales con Estados Unidos y con Gran Bretaña como la vivimos en la década de 1990. La visita del expresidente Obama a Argentina, justo en la semana donde nosotros conmemoramos el golpe del 24 de marzo del 76, la instalación de la dictadura, es decir, en esa semana que viene para hacer convenios de defensa y de seguridad con el gobierno argentino. Una cosa es lo que se dio a conocer cuando se permitió a la prensa estar y se dio una serie de informaciones, pero la verdad es que los acuerdos secretos se conversaron, se firmaron en la casa de Joy Lewis, ahí en el lago escondido, este magnate británico, agente británico que nos tiene alambrado el lago escondido y que pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Río Negro se niega a desalambrar el lago. Bueno, también tenemos alambradas las nacientes del río Traful, en Villa Traful, por Ted Turner. Es decir, así estamos en un montón de lugares en el país de esta manera. Y ahí, en esas reuniones, ellos trataron la cooperación en defensa y seguridad y fijaron una serie de elementos donde dos que fueron fundamentales, una fue la conversación sobre Venezuela y la otra conversación fue el envío de integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas bajo mando de Estados Unidos, ¿a dónde? A África, a imponer la paz. Imponer la paz disfrazada de misiones de paz de Naciones Unidas, que realmente no son misiones de paz, son misiones de ocupación del país. Los integrantes de efectivos militares que van hacen tareas de seguridad interior en ese país, conllevan la violación a los derechos humanos que es decir, que son inimaginables. A veces nos enteramos de lo que pasa porque hay denuncias de los mismos países, como es el caso, por ejemplo, el caso de Haití, o como fue el caso de las denuncias elevadas contra los famosos cascos azules en la República Centroafricana y en África, los franceses, que se pasaron mientras estaban de misión violando niños y niñas. Este es el informe que se hace llegar a Malcorra, que era entonces la jefa de asesores y la mano derecha, diríamos, del secretario de Naciones Unidas de entonces, Ban Ki-moon, que ella calla. La persona que hace el informe, toda esa comisión que hizo el informe, las obligaron a renunciar y a retirarse de Naciones Unidas, y los informes sobre lo sucedido con los cascos azules franceses saltan en medios especializados y muy serios de Europa y llegan también, es decir, a Estados Unidos, y a partir de ahí se distribuye a todas las agencias de información en el mundo, y por eso nos enteramos lo que había pasado y que estaban siendo juzgados, han sido juzgados y han sido condenados por violación a los derechos humanos. Entonces, lo que Macri le promete es enviar integrantes nuestros a imponer la paz en África. Es decir, ¿qué es? ¿Para imponer la paz dónde? Para intervenir en los países africanos que están con guerras civiles adentro de su propio territorio. Otros están peleando con los vecinos.
y algunos de ellos están enfrascados en la lucha contra los grupos terroristas como el Boko Haram, Al-Shabaab, ¿no? Que justamente fueron creados por Estados Unidos con la anuencia de la OTAN, Comunidad Económica Europea, más un poquito de ayuda que también, ¿por qué no?, aportaron Turquía, Jordania, el Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Dubái y también el mismo Kuwait, que son los sostenedores y son los patrocinadores de estos grupos terroristas. Esto es lo que hablan. Se determina que una misión argentina va a marchar en el mes de mayo a Estados Unidos para reunirse con integrantes del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado y del Pentágono, y también con el jefe del Comando Sur, el almirante Curtis, que es el actual, porque el anterior, que es el almirante Kelly, hoy es el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Bueno, ahora Estados Unidos va a aprobar lo que es la doctrina de la seguridad nacional, porque si hay algo en lo cual es especialista Kelly y cualquier comandante del Comando Sur, cualquier jefe, es en seguridad interior, en la doctrina de la seguridad nacional y en la represión. En eso son los especialistas más grandes que tienen. Parte una delegación del Ministerio de Defensa. Nosotros nos enteramos. ¿Cómo nos enteramos? Porque el 17 de mayo La Nación publica un reportaje que le hace a los integrantes. Y ellos ahí cuentan a qué fueron los acuerdos de cooperación y de seguridad, y hablan de que hicieron un acuerdo para la instalación de una base científica de apoyo logístico a las expediciones que van a la Antártida, donde en Ushuaia. Y hablan de que también coordinaron luchas contra el narcotráfico y el terrorismo, y no menciona que la coordinación de esa lucha, no lo dicen, pero esto sí lo dice el gobierno norteamericano porque ellos no ocultan nada, la posibilidad también de la instalación de una base militar en la zona de la Triple Frontera. Qué casualidad que en la zona de la Triple Frontera es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del acuífero Guaraní, el cuarto reservorio de agua subterránea dulce más importante del mundo, llamado también acuífero del Mercosur, que compartimos Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y se piensa decir en la instalación de las bases. Después me voy a referir lo que implican estas dos bases. Quiero terminar primero con los acuerdos. Llegan de Estados Unidos, la información que dan es la que el reportaje que le da el diario La Nación, donde explican que hicieron acuerdos de cooperación y de seguridad. No explican bien en qué consistían los acuerdos, y sí lo de la base en Ushuaia. El 29 y el 30 de junio llega al Ministerio de Defensa el jefe del Comando Sur, el almirante Curtis, reuniones a puerta cerrada. No se permite ni la presencia de periodistas ni de nadie. No se sabe lo que hablaron, pero sí suponemos, a través de la lectura que uno hace del reportaje del diario La Nación y cómo venía a la mano, es decir, lo que estamos en el tema, nos dimos cuenta que seguían abrochando el paquetito de regalo, o sea, apretando el moñito, que regalito que nos iban a dar a nosotros. Se va el almirante Curtis. El 4 de agosto llega el secretario de Estado de entonces, del gobierno de Obama, Kerry, acá. Nuevas conversaciones, no dicen mucho las conversaciones, y en agosto, del 16 al 18 de agosto, el almirante Curtis realiza la reunión del Comando Sur con América del Sur, donde en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Ahí se vuelve a tocar estos temas, el tema de las bases, el tema de la cooperación, el tema de la posibilidad del envío de militares, es decir, a África, y Curtis insiste ante los que están presentes que es hora de que la línea que divide la defensa de la seguridad interior se rompa, que aquellos países que tienen leyes de defensa y de seguridad interior, como tenemos nosotros, que impide la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior,
esa línea tiene que ser quebrada y las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para realizar tareas de seguridad interior, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo y de paso agreguémosle en la represión de las protestas y de los movimientos sí, sociales y políticos que no son afines al gobierno de turno. Mientras esto pasa, en Ushuaia y en toda la provincia de Tierra del Fuego hay una gran movilización por el tema para el no a la base en Ushuaia. Y al mismo tiempo se organiza en Misiones un foro provincial en contra de la militarización y en contra de la instalación de las bases, donde están las organizaciones sociales, las universidades, las facultades, bueno, centros de estudiantes, jubilados, partidos políticos que están relacionados con el campo nacional y popular, es decir, se moviliza toda la provincia a través de este foro que es permanente para rechazar esto. Ahora bien, me voy a referir al tema de la base, como les decía, la idea de instalar una base militar norteamericana en la zona de la Triple Frontera no es nueva, es algo que agitaron los periódicos norteamericanos y que acá los diarios La Nación y Clarín se hicieron eco durante el año 1999-2000, diciendo que había existencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera, que estaba Bin Laden, que estaba Al Qaeda, y también determinando como terroristas que también había presencia de Hamas y de Hezbollah. Es decir, un completo disparate. Primero y segundo, Hamas no ha salido nunca de Palestina y es un movimiento de resistencia y de liberación de Palestina de la ocupación israelí. Hezbollah no ha salido jamás del Líbano, ha salido recién ahora para apoyar al gobierno sirio en la lucha contra los más de 30 grupos terroristas que azotan a Siria, que van desde el famoso Daesh o Estado Islámico, pasando por Al Qaeda, el Frente al-Nusra o Fatah al-Sham, el Nureddin al-Sinki, el Ejército Libre Sirio o Ejército Sirio Libre, Fatiquín, Yun al-Aqsa, Jaish al-Fateh, Jaish al-Islam, Ejército de la Conquista, Ejército del Islam, Frente del Levante, Ejército de Idlib, Frente de... es decir, Ejército del Levante también, o sea, contra todos estos grupos terroristas, Hezbollah está peleando al lado del ejército sirio contra los grupos terroristas para asegurar también la libertad y independencia del Líbano. Y además no hay que olvidarse que Hezbollah fue el que logró parar la invasión israelí al Líbano en el año 2000 y en el año 2006, el que lo venció, y es la garantía de la estabilidad y de la independencia, es decir, del Líbano. Nos quedaba todavía la posibilidad de la presencia de Al Qaeda y reírnos un poco de Osama Bin Laden. Bueno, era tan ridículo estas apreciaciones que uno viajaba a la zona de la Triple Frontera, pero aún dentro del mismo Brasil, ya fuera que uno estuviera en Foz do Iguazú o en San Pablo o en Araquara, que es el límite noreste máximo del acuífero Guaraní en la parte de Brasil, o en el mismo Río de Janeiro, es decir, las ciudades de Brasil, que uno entraba a los restaurantes y los nombres, los platos tenían nombres como Molotov, Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, Osama Bin Laden. Y era tan gracioso que las agencias de turismo de Brasil, es decir, ellos promocionaban las cataratas con enormes carteles donde estaban las cataratas y una foto de Osama Bin Laden. Y decía, si él eligió las cataratas para descansar, por algo será. Y esto sigue siendo tan ridículo que el año pasado, en las Olimpiadas que se realizaron en Río de Janeiro, resulta que al lado de la Villa Olímpica, donde descansaban los atletas, donde entrenaban los atletas, estaba al lado de la favela. Y los atletas salían y se iban a un restaurancito en la favela a degustar los riquísimos platos brasileños. ¿Cómo se llama este restaurancito de la favela? Osama Bin Laden. Es decir, se lo tomaban a risa. Era carcajada.
Ahora, eso era lo que decían los diarios, pero resulta que todos los años el Departamento de Estado norteamericano da a conocer su informe mundial anual sobre el terrorismo, ¿no? Entonces uno leía, iba a la parte de nuestra América, iba a la parte nuestra, Argentina, toda la triple frontera, y decía que todo estaba tranquilo. O sea, el mismo informe del Departamento de Estado contradecía lo que decían los periódicos, que estaba todo tranquilo, que estaba todo bajo control, que a partir del año 2002 funcionaba muy bien el diálogo antiterrorista del 3+1 o pacto antiterrorista del 3+1 entre Argentina, Brasil, Paraguay más Estados Unidos para el control terrestre, fluvial y aéreo de toda la zona, de la triple frontera, que todo funcionaba maravillosamente. Y los informes seguían. Año tras año siguieron, llegamos al año 2011, al año 2012, y ahí el informe era bueno, decía que no había célula, pero estaban enojados porque se quejaban que Brasil y Argentina no hacían caso a las directivas, es decir, que le venían de Estados Unidos, hacían lo que querían, pero la zona estaba todo bajo control. Esto venía todo muy bien, hasta que, sorpresa, el 9 y el 10 de junio del 2016, es decir, el año pasado, fíjense ustedes que en marzo hace Macri los convenios con Obama de seguridad y defensa. Fíjense ustedes que en mayo le dije que viaja la delegación de defensa a entrevistarse allá. Curti llega el 29 y el 30 de junio acá, el jefe del Comando Sur. ¿Pero qué pasó el 9 y el 10 de junio del año pasado? Sorpresa, Estados Unidos da a conocer un nuevo informe sobre el terrorismo en el mundo, zona de la triple frontera. ¿Qué dice? Que se han detectado operaciones financieras que son no santas y que pueden servir de financiamiento no solamente al Daesh o Estado Islámico, sino también a todo el resto de los grupos terroristas que están en Siria. Segundo punto, que América del Sur y el Caribe son zonas débiles y potencialmente pueden ser cooptadas por Daesh y los grupos terroristas para sacar de toda esta región de nuestra América no solamente recursos financieros, sino también, como llaman ellos, recursos humanos, es decir, hombres y mujeres que vayan a engrosar las filas del Daesh para seguir peleando, es decir, en el Próximo Oriente. Y el tercer punto dice que a fines de diciembre del año 2015, el gobierno argentino le informó al Departamento de Estado norteamericano que en la zona de la triple frontera detectaron transacciones financieras incorrectas, no santas, y que seguramente tenían como objetivo financiar al Daesh. Es decir, por primera vez aparece este tema instalado en un informe especial del Informe Mundial sobre Terrorismo del Departamento de Estado, cuando todos los informes venían sosteniendo que la zona de la triple frontera estaba muy tranquilo. Y esto pese a los desencuentros que tuvo con el gobierno argentino, sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner, ustedes con el tema de la posibilidad de la instalación de una base disfrazada de ayuda humanitaria en el aeropuerto de Resistencia en el Chaco, con la sentada del entonces canciller Timmermans sobre la valija, ¿se acuerdan? Sí. El Ezeiza, que traía armas y traía elementos de inteligencia que era para la base que iban a instalar, es decir, en el Chaco. Pese a eso, los informes eran buenos. Pero a partir de diciembre del 2015 parece que estamos en el ojo del huracán. Nosotros sabíamos, y en el tema de la Antártida, como yo les dije, en el tema de la Antártida y de la base en Ushuaia, está relacionado no solamente con Malvinas, sino que también está relacionado con la Antártida. Porque nosotros ya tenemos la base militar OTAN de Estados Unidos en Gran Bretaña, con una enorme base militar en las islas, y además tenemos un regimiento también británico en las Islas Georgia del Sur. ¿Se imaginan ocupar las Malvinas? Una base en Ushuaia, en Tierra del Fuego, el control completo que hay
no solamente sobre todo lo que es la Patagonia nuestra, nuestro país, sino sobre nuestra plataforma continental, nuestro mar argentino, el control sobre los hidrocarburos que tenemos en la plataforma continental, porque Malvinas es una emersión de nuestra propia plataforma continental, no es algo aislado, es nuestra plataforma que va y emerge ahí. Desde allí se proyecta el control hacia el Océano Índico, pero a su vez se controla la conexión entre el Océano Atlántico Sur y el Océano Pacífico a través del control del Canal de Beagle, el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. Además, se accede al control de las riquezas pesqueras. El Atlántico Sur es la zona más rica del mundo en cuanto a recursos pesqueros, tanto en variedad como en cantidad. Se controla gas, petróleo y a su vez también se controlan los nódulos polimetálicos, que son concentraciones de minerales altamente estratégicos que se encuentran en el fondo del Atlántico Sur, y la proyección se hace también sobre la Antártida, porque da la extraña casualidad que en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Gran Bretaña y Chile, sobre todo en la península antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico, que además es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo y que además tiene minerales altamente estratégicos para todo tipo de industria, incluida la industria militar y la aeroespacial. Y hay una buena porción de ellos en el sector. Por ahora, las riquezas de la Antártida no se pueden explotar porque hay una convención que lo impide, que vence en el año 2041. Hay consenso en la mayoría de los países del mundo y en países signatarios del Tratado Antártico y fundadores del Tratado Antártico, como es Argentina, en prorrogar por 50 años más la prohibición. Pero hay un fuerte lobby por parte de Estados Unidos y sus socios y aliados de las corporaciones transnacionales para que en el 2041 esto no suceda, entonces caiga la prohibición y ellos poder ingresar hacia la Antártida. Y cuando nosotros vemos la disposición de las bases en todo el continente, es decir, que están en América Central, en el Caribe, Puerto Rico es una gigantesca base norteamericana porque todavía no ha conseguido su independencia, la usurpación de Guantánamo para Cuba, las bases de la OTAN en las islas que hay en el Caribe, las bases instaladas en Colombia, en Perú, la base de Concón en Chile para entrenar fuerzas de paz, entre comillas, de Naciones Unidas. Vemos Malvinas como base de la OTAN, tener una base en Ushuaia y tener una base en la zona del acuífero guaraní le permite tener el libre acceso y el control de todos los recursos naturales que nosotros tenemos. O sea, completa el cerco sobre los recursos naturales de nuestra América. Es decir, este es el peligro, además de las dos bases que tenemos, porque además también implica una pérdida de soberanía para nosotros, porque estas bases, cuando se instalan, vienen con inmunidad para el personal militar, pueden violar los derechos humanos, hacer los desastres más grandes que nosotros no los podemos juzgar, tienen que ser juzgados en Estados Unidos. De hecho, hay un montón de niñas colombianas que han sido violadas por soldados norteamericanos que están en las 7 bases, niñas de 10, 11, 12 años, más chiquitas, más grandecitas. Y las familias no han tenido justicia porque al darle esa inmunidad, que es una impunidad, hay que jugarlo en Estados Unidos y en Estados Unidos no tienen ninguna intención. Ustedes tengan en cuenta que hay en muchos estados de Estados Unidos donde además, es decir, las violaciones y los matrimonios infantiles son normales y donde es normal para ellos que el violador se case con la víctima para repararla. Es decir, no es la gran democracia y la gran defensora de derechos humanos que tenemos. En Estados Unidos, en muchos estados, hay matrimonio infantil. Las casan a la nena a los 10 años, 11 años, 12 años. Uno esto pensaba que lo veía en algunos países africanos y lo veíamos en algunos países asiáticos. Pero resulta que empieza a correrse el velo de lo que pasa al interior de Estados Unidos y también, es decir, nos encontramos con esto que está muy instalado en una buena parte de la sociedad, es decir, norteamericana. Nosotros sabíamos que se habían tratado
más cosas. Pero lo único que sabíamos y que seguimos sabiendo hasta el mes de noviembre fue el tema de las bases, fue el tema de la posibilidad del envío, que tenían que enviarlos ahora en el mes de febrero, que no lo hicieron, a los militares nuestros a salir a África a imponer la paz. Los pedidos de informes en el Congreso, el pedido de informes que hace el diputado Daniel De Stéfano, el diputado misionero por el Frente para la Victoria, por el tema de la base en Misiones, cae en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside Elisa Carrió. Ahí está durmiendo el sueño de los justos. Es decir, se imaginan que está en los Wikileaks está denunciada como agente de Estados Unidos, visitadora asidua de la embajada, los viajes a Estados Unidos a recibir órdenes, es decir, y todo lo demás. En Argentina, que tan bien que escribió el periodista Santiago Donel. Está. En el Senado pasó algo muy sugestivo. La segunda de Carrió, la senadora por Río Negro, Magdalena Godarda, hace una presentación en el Senado por el tema de la base, la posibilidad de la base, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y presenta, y en el Senado todos los senadores, Pino Solana, de lo que interna la comisión, Pino Solanas, Rosas, el de la UCR del Chaco, el que fue el gobernador del Chaco, Federico Pinedo, Odarda, es decir, los que están en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado, dan por aceptada la propuesta de Odarda, 18 de julio del año pasado. Y en teoría tenían que fijar una sesión para tratar el tema, pero no la fijaron. Pero todos firmaron la preocupación por la instalación, es decir, el documento está, uno lo puede leer, puede acceder, pero bueno, no se trata. Hay gran manifestación en toda la Argentina, hay una campaña por el no a las bases acá, que está englobada dentro de la campaña no a las bases militares en nuestra América, que la inició el actual secretario de UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, y él inició una campaña por el levantamiento de toda la base. Dentro de esa campaña se lanza la campaña nacional nuestra, porque además, es decir, en el compromiso que también hacen Macri con Obama, Obama le pide que le dice que las Naciones Unidas va a enviar misiones de paz como observadores a Colombia para estar presentes en las zonas delimitadas para que la guerrilla abandone las armas, se reintegre la vida civil y para ser garante de los acuerdos. Y le dice que lo ideal sería que un general nuestro que se llama Alfonso estuviera al frente de esas tropas, es decir, Estados Unidos ya no tiene ninguna excusa para tener las bases militares en Colombia, porque el hecho de que tanto la FARC-EP como el Ejército de Liberación Nacional están en acuerdos de paz y la paz está avanzando en Colombia, ya no hay excusa para tener, porque no hay terroristas. Es decir, ni la FARC ni el ELN eran terroristas, siempre fueron considerados insurgentes, aún por Naciones Unidas, hasta el 11 de septiembre del 2001, donde pasaron a transformarse en terroristas después de la voladura de las torres, del atentado a las torres. Entonces ahí de nuevo terroristas. Entonces se tiene que ir. No me voy. ¿Cómo me quedo? Y me quedo con las misiones de paz de Naciones Unidas, que uno no sabe por cuánto tiempo son, que son eternas. Haití, 13 años, del 2004, misiones de paz. En Kosovo, misión de paz de Naciones Unidas desde la disolución de la Yugoslavia en la guerra fratricida de que tuvieron. Uno sabe cuándo llegan, pero nunca sabe, es decir, cuándo se van. Entonces, es decir, está englobado dentro de esta campaña. Y nosotros sabíamos que habían pasado, había más hechos y que no los conocíamos. Hasta que el 10 de noviembre, sorpresa, el gobernador del estado norteamericano de Georgia informa que también habíamos hecho un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia. ¿Para qué el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia? Para utilizarla en tareas de seguridad interior y de represión de nuestro pueblo. ¿Cómo? No se pueden utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior
Y es evidente que ellos saben muy bien que este modelo sin represión no cierra y que vamos irremediablemente camino un 19-20 de diciembre del 2001. ¿A quién vamos a traer? Traigamos a militares norteamericanos para reprimir. Porque la Guardia Nacional está formada por militares que están en la reserva en Estados Unidos. Acompaña a las Fuerzas Armadas norteamericanas en todas las misiones, las operaciones que las Fuerzas Armadas realizan en el exterior. Al interior de Estados Unidos actúa cuando las policías locales son sobrepasadas. Entonces ella toma el control y reprime. ¿Qué implica, es decir, esto acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia? Implica, por ejemplo, que si la Guardia Nacional de Georgia estima que el país está inestable, ya sea políticamente, social y económicamente, que podemos ir a una guerra civil o a lo que fuera, explosiones sociales de todo tipo, se abroga el derecho de ¿qué? De intervenir directamente, pasando por encima del gobierno nacional, pasando por encima de las Fuerzas Armadas, pasando por encima de las fuerzas de seguridad. Es decir, asumir el poder. Esto implica una invasión. Eso es lo que van a hacer en Venezuela. También en Venezuela. En Venezuela, yo después me voy a referir a Venezuela. Le va a costar en Venezuela. Esto implica, entonces, que vengan a hacer esta tarea. Es decir, si a uno le desembarcan marines en el país para venir a ocuparlo, yo creo que lo que todos vamos a hacer, lo que amamos a nuestra patria, lo que amamos la libertad, cazaremos armas, lo que fuere, y saldremos a matarlos, porque yo no voy a dejar que me maten o que gozo, ¿viste? Entonces nos mete en una guerra a nosotros, es decir, que corremos el riesgo de guerra. Ya en el año 94, el Estado de Georgia había hecho un acuerdo con la República de Georgia, después de la disolución de lo que era entonces la Unión Soviética. No solamente, fueron y le reestructuraron todo el sistema de defensa y todo el sistema de seguridad, le reestructuraron las Fuerzas Armadas, los georgianos y las Fuerzas de Seguridad, sino que la metieron en una guerra contra Rusia, que Rusia ganó en 24 horas. Es decir, en 24 horas aplastó a los georgianos. Se acabó. Muchos estados de Estados Unidos han hecho acuerdos con sus guardias nacionales con países africanos, por ejemplo, y han hecho acuerdos con otros países. Esto lisa y llanamente implica que el Comando Sur entra por la ventana disfrazado a través... ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional Republicana, la Guardia Nacional de Estados Unidos, responde directamente al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa y al Pentágono norteamericano. Con lo bueno de todo esto es que más allá de que se ha salido, que ahora está en un limbo, porque acá se apostó todo y seguramente se hubiera realizado todo si la que hubiera ganado fuera Hillary Clinton, pero con el triunfo de Trump, digamos que esto está en el aire suspendido, es que tanto la instalación de las bases como la llegada de este acuerdo con la Guardia Nacional debe pasar indefectiblemente por el Congreso Nacional. Como estamos en un año electoral y muchos diputados y senadores quieren renovar la banca porque se les termina el mandato, no hay consenso en este momento a nivel del Congreso Nacional para esto. Es decir, nosotros nos enteramos el 10 de noviembre por el gobernador del estado de Georgia y el 14 de diciembre del 2016 el Ministerio de Defensa saca un comunicado diciendo el acuerdo que se había llegado con Georgia para la utilización de la Guardia Nacional aquí en Argentina. Ese mismo mes de diciembre, Macri llama a reunión a Martínez, el ministro de Defensa, al Burrich, la ministra de Seguridad, y al jefe del ejército. Y le dicen al jefe del ejército que debe intervenir en tareas de seguridad interior, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y detrás de eso ya sabemos lo que viene. El jefe del ejército le dice que él no puede hacer eso porque está prohibido por la Constitución Nacional, por la Ley de Defensa Nacional y por la Ley de Seguridad Interior. Que si ellos quieren implicar al ejército en tareas de seguridad interior, el Congreso tiene que modificar las leyes
para permitir. Y además no solamente que el Congreso tiene que modificar las leyes, sino que si consiguen que el Congreso modifique la ley para ser utilizados ellos, quiere que le den las órdenes por escrito. ¿Por qué es esto? Porque hasta ahora los únicos que han pagado por el terrorismo de Estado, porque fue una dictadura cívico-militar, que han sido militares. 2 jueces. Los empresarios están todos libres, Blaquier, Ledesma, todo, Mañeto, premiados, los Mitre, los Aguirre, o sea, toda la patria esa, porque le llamaban la patria contratista, los empresarios están libres. Los políticos que dieron gobernadores y que dieron intendentes, tanto del partido radical como también algunos del partido del peronismo, están sueltos. Los jueces están sueltos, los fiscales están sueltos, los sacerdotes, salvo Fonbo Borni, que el resto están todos sueltos. Es decir, no, a mí me dan las órdenes por escrito, porque a nosotros nos usaron y los que pagamos fuimos nosotros, porque no fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar. Y los civiles que participaron, los civiles que apoyaron, no están siendo juzgados. Yo siempre digo que los tenemos que juzgar, y que si aún se mueren antes de que les llegue la vara de la justicia, aunque estén muertos, los tenemos que juzgar igual. Los tenemos que juzgar igual para que quede para la historia de nuestro pueblo, porque tenemos que dejar las constancias y los hechos. Y bueno, pasó todo el 2016 y llegamos al 2017. Y nosotros seguíamos sospechando. ¿Qué más hablaron? Porque ya sabemos esto, esto, pero acá falta más. ¿Qué falta más? Y nos la da la información, ¿quién? Roberto Navarro. Una de las armas. En economía política. Que le pasan, seguramente se lo pasaron del ejército, inmigrantes del ejército o no sé de dónde, los contratos por la compra de armas, que son del año 2016, donde Lustó redacta, embajador nuestro en Washington, en Estados Unidos, redacta el pedido que le hace el Departamento por Defensa nuestro para la compra de armas. Y Amadeo hizo el enlace. Y el documento que presenta dice que hace ese pedido en vista de que Argentina es un gran aliado extra-OTAN. El comité norteamericano dice vamos a darles las armas porque recordamos que Argentina es un gran aliado extra-OTAN y como gran aliado extra-OTAN corresponde que nosotros le demos armas, que son armas de la década del 60 y del 70, recauchitadas todas, pero que son armas de ataque, no son para la defensa, son para ir a una guerra. ¿Por qué esto? Porque en lo que ellos hablan, trazan los planes con respecto a Venezuela. El primer plan es activar la Carta Democrática de la OEA, hacer un lobby completo a través de la OEA para aplicarle la Carta Democrática a Venezuela, suspenderla y expulsarla, la suspensión y la expulsión de Venezuela del Mercosur, que se concreta, es decir, la suspensión de Venezuela del Mercosur, y ustedes vieron con los agravios que recibió la canciller Delcy Rodríguez, con una campaña de apoyo en una campaña internacional feroz contra Venezuela, tratando al gobierno de Maduro de violador de los derechos humanos, de genocida, de terrorista, de uso de arma química, de todo lo que a ustedes se les ocurra, que Venezuela logra contrarrestar. Y, claro, ¿para qué las armas? Y porque la idea es, nosotros, de Estados Unidos, vamos a intervenir militarmente. ¿Cómo? Nosotros podemos bombardear, pero ninguna vida preciosa puede ser norteamericana empleada en esto. ¿En qué pienso? Y yo tengo a Colombia con las 7 bases, y tengo que es mi niño mimado, y es donde yo estoy. ¿A quién más tengo? Podría ser Perú, pero antes de decidirse por Perú, nos miran a nosotros y dicen, pero si nosotros tenemos un gran aliado extra-OTAN, que es Argentina. Entonces, como gran aliado extra-OTAN, le damos las armas,
para atacar todo, los entrenamos, los llevamos a Panamá o los llevamos a Colombia y que la invasión terrestre la realicen los colombianos y los argentinos que vayan a matar a los venezolanos y enfrentarse, porque nosotros bombardeamos, pero la guerra la tenés que hacer en el terreno. Vos podés bombardear, pero si uno no hace la guerra en el terreno, la guerra está perdida de antemano. Entonces, este es el acuerdo. Hace 3 semanas se plantea el tema, la canciller Holguín, colombiana, dice que no se puede tratar con Venezuela porque es inestable, por lo demás suenan tambores de guerra en el Congreso colombiano. Y el ministro de Defensa, con buen tino, le dice: paren los tambores de guerra porque nosotros de ninguna manera nos vamos a involucrar en una guerra con un país hermano, no vamos a invadir un país hermano. Porque sabe el costo que van a pagar y saben que si llegaran a invadir ellos, a irse a una guerra contra Venezuela, el ELN, la FARC-EP, vuelven a tomar las armas, se quedan con toda Colombia y además salen en apoyo de Venezuela. Y serían miles y miles y miles de nuestroamericanos y del mundo que irían con Venezuela, así como lo tuvo en su momento la solidaridad la República Española, es decir, los demás. Porque eso es decir lo que somos. Entonces, vamos. Y además Venezuela es una línea roja para ellos. ¿Por qué? Por las alianzas estratégicas que tiene Venezuela con Rusia y con China. Entonces, pero hay que invadir. Y el defensa dice, y seguramente sí, Santos te da la mano y por atrás guarda los puñales para apuñalar a Venezuela, no tengo ninguna duda. Pero no hay consenso incluso, creo que hacia el interior de un sector de la Fuerza Armada colombiana de irse a una guerra con los venezolanos. Aparte, ¿cuántos colombianos hay 6 millones de colombianos en Venezuela que van a salir a defender, no van a salir a hacer causa común, porque son tratados como los ciudadanos venezolanos, todos son ciudadanos de primera, es decir, en Venezuela, no importa de dónde vengan. Entonces, con buen tino dice, no, con nosotros no cuenten ni locos. La compra de armas nuestras tiene que ver con eso. Y el tema de gran aliado es la OTAN, que es algo con lo que yo me cansé de pelear. Nos hemos cansado de pelear desde el año 1997, pero sobre todo durante los 12 años del kirchnerismo, cuando advertimos lo que esto significaba. Lo hablé con muchos senadores, lo hablé con muchos diputados, les expliqué el peligro que esto entrañaba. ¿Por qué? Ser un gran aliado de la OTAN, que no es lo mismo que ser aliado de la OTAN, por eso nosotros no figuramos en la página de la OTAN. El gran aliado de la OTAN es el título que lo otorga el gobierno norteamericano, lo otorga la Casa Blanca con el Congreso norteamericano. A nosotros nos lo dieron en el año 1997, nos lo dio Bill Clinton. Nos lo dieron en noviembre del 1997. ¿Por qué? Pago por los servicios que nosotros dimos. Colaboramos en la famosa tormenta del desierto de Irak, que mandamos los barcos a bloquear, a colaborar en el bloqueo de los puertos de Irak. Colmén. ¿Qué más hicimos? Se estaba desintegrando la ex Yugoslavia. No se podían vender armas a ningún bando. No, triangulamos nosotros para venderle las armas a Croacia. Pero no solamente hicimos eso, sino que le vendimos parte de las armas a los ecuatorianos en 1995 en la guerra que tenían con Perú. Y como si fuera poco, para tapar todo el negocio de las armas, la ilegalidad y todo lo demás, ¿qué hicieron? Volaron la fábrica de Río Tercero en Villa María, de Río Tercero en Córdoba, que voló la mitad del pueblo con el tendal de muertos y heridos que todos nosotros conocemos. Entonces, como éramos muy gentiles, muy de relaciones carnales, muy dispuestos a hacer todo lo que nos pedían, éramos muy confiables, gran aliado de la OTAN, porque hay que ser muy confiable. Ahora, a cambio de acceder al armamento, ¿cuál es la obligación que uno tiene? El país tiene que tener siempre determinado, un número determinado de fuerzas especiales, que en nuestro caso son paracaidistas, que están en la provincia de Córdoba,
para que cuando Estados Unidos lo solicite, nosotros le enviamos, vamos, nos ponemos bajo el mando de quien esté en la OTAN. En 1999, en la destrucción de Yugoslavia por la OTAN, estuvieron nuestras fuerzas bajo el mando de un coronel italiano. Actuamos cuando nos lo piden. Eso permite también hacer cursos de instrucción y de entrenamiento en Europa con las Fuerzas Armadas de la OTAN. Permite ir a las academias militares de la OTAN, en las escuelas de defensa, de estrategia, todo que tienen ellos. También, es decir, gran aliado de la OTAN significa que cuando salimos y no necesita aprobación del Congreso, porque este título de gran aliado extra OTAN fue refrendado por el Congreso argentino en 1997. Al estar refrendado no se pide autorización, nos enteramos por los diarios o por alguien que dijo vi lo que pasó, es decir, y nos lo cuenta. Y la única manera de dejar de ser un gran aliado de la OTAN es porque el gobierno norteamericano determina que ya no somos fiables, entonces nos sacan el título o por pedido del gobierno del país al que le agraciaron entre comillas con esto, que tiene que elevar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación lo sanciona, el proyecto dice que dejamos de ser gran aliado de la OTAN. ¿Y a dónde va esto? Se manda a la Casa Blanca y se manda al Capitolio Congreso norteamericano y automáticamente, es decir, todo esto cae. Fíjense que ni aún con el tema del fracaso de la base humanitaria en el Chaco y con el tema de las valijas del canciller Timmermans sentado ahí, no nos sacaron el título de gran aliado de la OTAN. Siempre ratificó el Departamento de Estado que seguimos siendo un gran aliado de la OTAN. Y se lo ratificó el gobierno inglés, que el Foreign Office pidió que dejaran de considerarnos un gran aliado de la OTAN. Y dijo, no, lo siguen siendo. ¿Por qué? Porque indudablemente en los planes de ellos estaba que podía venir un golpe de gobierno, un gobierno nuevo, hacer un giro de 180 grados y volver a las relaciones carnales de la década del 90. Entonces no se lo saquemos, en todo caso, si ellos quieren, lo saquen. Yo me pasé reunida con diputados y senadores explicándole el peligro que esto significaba. La respuesta que recibí fue que si bien estaba, bueno, que no era importante porque Argentina no estaba participando de estas cosas, y yo le dije, mire, no estamos participando, pero ¿qué garantía hay que en el 2015 el gobierno que venga sea del mismo signo? Porque puede ser que venga uno de signo contrario y volvamos otra vez a la década del 90. Uno tiene que tener todo previsto. No, eso no va a pasar. Bueno, quédate tranquila. Por favor, deroguen la ley antiterrorista antes de cosas. No, pero si nosotros no la estamos usando contra nuestro pueblo. No, ustedes no, pero si viene un gobierno de signo contrario de la década del 90, la van a aplicar contra nuestro pueblo, le decía yo. Le digo, ya en las provincias, los jueces están aplicando estas leyes contra los luchadores ambientales, los luchadores sociales, sean de donde sea, y uno corre el riesgo de estar de 4 a 10 años preso por esto. Y esta ley antiterrorista se la van a aplicar en Jujuy a Milagro Sala, se la están aplicando a Milagro Sala y se la van a aplicar a la gente de la Tupac detenida en Mendoza. Con la ley antiterrorista lo van a juzgar. No, porque nosotros no. Pero no, uno no puede dejar herramientas tan peligrosas y decir no porque nosotros no la aplicamos, porque uno no tiene la seguridad de que, digamos, en el futuro se pueda continuar y el que gane sea de la misma línea que está. Bueno, no hicieron caso de las advertencias, entonces estamos, es decir, como estamos, como gran aliado de OTAN, todo este tema de las armas y de todo lo demás, que esto venía todo en el mes de diciembre, claro, con el triunfo de Trump, queda todo un poco en el aire, la nebulosa, porque las relaciones no están buenas, porque Trump no se olvida que este gobierno apostó por Hillary Clinton y es muy vengativo. De hecho, los limones nuestros primero nos dijeron que sí, ya no entra más los limones. No entra biodiesel, no entra nada, de nada, no le podemos vender absolutamente nada, no llega nada nuestro. No, prorrogaron, ni siquiera logró. No, los limones ya dejaron de entrar. Es decir, de vuelta al mercado interno los limones, no entran limones en Estados Unidos. Es decir, estas son las situaciones que uno se plantea.
En el tema del gran aliado OTAN, en el año 2003, en la revista militar 759 que edita estaba el Círculo Militar, un coronel Gallo cuenta en qué consiste todo esto del gran aliado OTAN. Y nos confirma lo que nosotros, mi marido y yo, habíamos visto en el año 1999. ¿Por qué? Porque en el año 1999 nosotros nos encontrábamos recorriendo todo el norte de África, veníamos de recorrer todo el Próximo Oriente, veníamos de recorrer toda Turquía, incluidas las zonas kurdas, y antes de seguir viaje hacia Roma, decidimos parar en Grecia, específicamente en la frontera con Yugoslavia, que en ese momento se había desatado todo el bombardeo de la OTAN y estaban desintegrando Yugoslavia. Vimos los campos de concentración, que le llaman campos de refugiados, pero son de campos de concentración, en tierras griegas, que eran todos alambrados, electrificadas, todas llenas de soldados por afuera, griegos y de la OTAN, y adentro hombres, mujeres y niños de la ex Yugoslavia, desesperados, aterrorizados, huyendo por todos lados. Uno veía pasar los aviones de la OTAN por sobre la cabeza, es decir, de uno, estábamos ahí. Nosotros nos habíamos encontrado recorriendo en Palestina e Israel con un par de militares argentinos que nos comentaron que estaban descansando de las actividades que estaban realizando en Kosovo, en la ex Yugoslavia, y estaban también otro grupo de vacaciones porque estaban separando a los turcos chipriotas de los turcos griegos en la isla de Chipre, en el medio. En la frontera con Yugoslavia, nosotros nos encontramos también con contingentes argentinos y hablamos con ellos, que nos explicaron que estaban ocupando Kosovo, que estaban colaborando con la Misión de Paz. Con la OTAN. Y en el 2003, en este artículo de la revista militar, coronel Gallo habla de tropas argentinas instaladas en Eslovenia, que se las habían instalado durante la cosa, instaladas en Kosovo, en la colaboración, es decir, con la OTAN. Yo traje algo que nosotros, esto yo me lo encontré como estaba en Grecia, porque a veces yo cuento las cosas y por ahí alguien duda y me dice que cómo es posible que yo hayamos estado y visto lo que hemos visto. Esto lo traje de Grecia. Año 1999. Fíjense, un Godzilla con la cabeza y la cara de Clinton destruyendo Yugoslavia. Esto lo encontré ahí en Grecia, en Atenas, en plena campaña, digamos, ellos estaban en una campaña electoral donde este candidato ecologista y de izquierda, no la izquierda de Syriza ni la izquierda Tsipras, la izquierda y ecologista, hacía campaña para sacar a Grecia de la OTAN, hacía campaña a favor de la paz, hacía campaña no a la destrucción de Yugoslavia. Lo vi en una calle de Atenas cuando regresamos a Atenas. Entonces dije, me lo llevo porque esto es histórico. Ven que está todo escrito en griego. Y menos los nombres de los países. Sí, menos los nombres de los países, por supuesto. Por supuesto. Estos son, ahí están, ¿ven? El Godzilla grande y el Godzilla más pequeño. El Godzilla grande es en Estados Unidos y el más pequeño la OTAN. Y él decía, yo voy a terminar con la OTAN. Grecia se va a salir de la OTAN. Por supuesto que perdió. Pero uno veía la desesperación. Ustedes no tienen la idea de lo que es